muy buenos días. El día de hoy para mí es un placer y un honor estar con ustedes. Vamos a tocar un tema trascendental para el conocimiento del derecho disciplinario. Mi nombre es Fernelly Castañeda, soy abogado especializado en derecho sancionatorio y trabajé en los últimos 5 años como asesor jurídico en la Inspección General. Entonces, el día de hoy vamos a abordar los principios del derecho disciplinario. No sin antes es necesario aclarar o definir qué es el derecho disciplinario. Yo sé que muchos de ustedes ya manejan el tema, pero es importante recordar que el derecho disciplinario es ese conjunto de normas, tanto sustanciales como procedimentales, y cuando hablo de normas sustanciales me estoy refiriendo en Colombia a la ley 1015 del 7 de febrero del 2006, y cuando hablo de normas procedimentales me estoy hablando a fecha hoy, porque como ustedes saben, está sujeto a próximamente una derogatoria. A fecha de hoy, la norma procedimental es la ley 734 del 5 de febrero del 2002. Una vez entonces es el conjunto de normas sustanciales y procedimentales enfocadas a la buena administración del servicio. ¿Y cómo se busca esa buena administración del servicio? Pues a través de la obediencia, de la disciplina, del cumplimiento de esos deberes éticos, morales y en general del cumplimiento de su función. ¿Cómo aseguramos ese cumplimiento de su función a través de la disciplina? Porque vamos a tener unos servidores públicos cumplidores de sus deberes, de sus obligaciones, y que no van a incurrir ni en prohibiciones ni en incompatibilidades. De esta forma, entonces, vamos a pasar a los principios generales del derecho disciplinario desde el punto de vista de la ley 1015, porque cada código tiene propiamente sus normas rectores y sus principios plenamente establecidos. Esos principios son unas prerrogativas o unos fundamentos esenciales que deben estar en las normas para regir el procedimiento y para garantizar ciertas competencias o ciertas categorías jurídicas que vamos a ver adelante. Es importante también indicarles que no se pueden confundir con los principios constitucionales de la función pública a los principios del derecho disciplinario. Cuando vemos los principios constitucionales están enunciados de la función pública, están enunciados en el artículo 209 y hacemos referencia a igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcial y publicidad. Vemos entonces que los principios del derecho disciplinario son 21 y corresponden uno a uno paralelamente de acuerdo a los artículos. Me explico. La titularidad de la acción disciplinaria o de la potestad disciplinaria es el 1, posteriormente el segundo es la autonomía, y así hasta el artículo 21, que sería el último principio del derecho disciplinario, que estaríamos hablando del principio de especialidad. Entonces, el día de hoy, en este corto video, vamos a tratar los primeros 11 principios, a saber, vamos a tener el de autonomía, el de legalidad, el de ilicitud sustancial, que es bastante interesante porque de una vez les voy adelantando que el de ilicitud sustancial es una categoría autónoma del derecho disciplinario. ¿Y por qué les hablo de una categoría autónoma? Porque como ustedes han de saber, muchos de los principios del derecho disciplinario ustedes los han escuchado en el derecho penal, y esto tiene una razón fundamental. El Estado como tal tiene una facultad sancionatoria que se conoce como el ius poniendi del Estado, esa capacidad o la facultad sancionatoria para imponer justicia, para imponer castigos o sanciones a sus propios administrados, en este caso los funcionarios públicos o servidores públicos, que para este tema sería casi similar, aunque sí hay una gran diferencia que posteriormente la realizaremos. Esos principios, como les decía inicialmente, no se pueden confundir con los principios de la administración pública que están contenidos en el artículo 209 constitucional. A su paso, entonces, los principios del derecho disciplinario están contenidos en la ley 1015 del 7 de febrero del 2006 y están perfectamente encajados dentro de los primeros 21 artículos del régimen disciplinario de la Policía Nacional. Empezaremos entonces con el
el artículo primero, la titularidad de la acción disciplinaria, el artículo segundo, que es el principio de autonomía, el artículo tercero, legalidad, y así sucesivamente hasta llegar al 21, que es el principio de especialidad. En esta pequeña charla hablaremos de los primeros 11 principios, terminando con el de culpabilidad. Como ustedes pueden ver, cada código o cada parte del Estado encargada de sancionar dentro de ese ius poniendi, que es la capacidad o la facultad o la potestad sancionadora del Estado, está enfocada a ciertas ramas del derecho. Por ejemplo, el derecho penal se encarga de proteger bienes jurídicamente tutelados en la Constitución, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho al patrimonio, y están esas penas debidamente enmarcadas dentro del Código Penal. Por su parte, el Código Disciplinario hace parte también dentro de esa potestad sancionadora del Estado, pero está enfocada a unos sujetos calificados, entiéndase sujetos calificados como servidores o empleados públicos, mientras el derecho penal está para cualquier persona que infrinja el derecho. Nuestra raíz constitucional o nuestra génesis constitucional de responsabilidad constitucional nace en el artículo 6 de la Constitución Política. Ese artículo 6, palabras más, palabras menos, dice que los particulares son responsables por infringir la Constitución y la ley, mientras los servidores públicos lo serán por las mismas causas, es decir, infringir la Constitución y la ley, pero además por extralimitación o omisión de sus funciones. De esta forma, tenemos que los servidores públicos les atañe una mayor responsabilidad porque están en representación del Estado y en cumplimiento de una función que les encargó el Estado para cumplir finalmente con esos fines esenciales que enumera el artículo primero, el artículo segundo de nuestra Constitución Política. Entonces vamos a pasar al estudio de cada uno de estos principios, empezando por la titularidad de la acción disciplinaria, que es en el artículo primero. Hace referencia a que el Estado es el titular de la potestad disciplinaria, obviamente sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación. Corresponde entonces a los funcionarios de la Policía Nacional con atribución disciplinaria conocer de todas las conductas disciplinables de los destinatarios de la ley disciplinaria, es decir, la ley 1015. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado ya reconoce que cada entidad, en anteriores órdenes dice que cada entidad debe tener un órgano de la máxima jerarquía para investigar a sus respectivos empleados. Entonces, el Estado lo primero que hace es reconocerle las atribuciones disciplinarias a cada entidad, sin embargo, dice, sin perjuicio al poder preferente que tiene la Procuraduría General de la Nación. Esto, en palabras castizas, es que cada entidad, en este caso la Policía Nacional, tiene sus facultades y atribuciones disciplinarias, pero la Procuraduría General de la Nación en cualquier momento puede abocar el conocimiento de una investigación disciplinaria y, como decimos coloquialmente, se lleva todo el proceso y despoja a esas atribuciones que le corresponden a los funcionarios con atribuciones disciplinarias, despoja a la Policía Nacional de esa investigación y la asume directamente. A eso hacemos referencia del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación. El segundo principio es el de autonomía. En cuanto a autonomía, estamos diciendo que la acción disciplinaria es autónoma e independiente de las acciones judiciales o administrativas. Y esto para ustedes es muy fácil de entender. Siempre se ha dicho que hay un principio de cosa juzgada, es decir, que muy posiblemente a usted no lo pueden investigar 2 veces por la misma causa, pero estamos hablando de 2 veces no se le pueden iniciar 2 investigaciones disciplinarias, 2 investigaciones penales, pero eso no quiere decir que en principio a esa autonomía de la investigación disciplinaria yo no puedo abrir una investigación penal, una investigación civil, una investigación disciplinaria y una investigación administrativa. Entonces, perfectamente por un mismo hecho me pueden existir 4 investigaciones. Por ejemplo, un accidente de tránsito.
de un don policía en cumplimiento de su deber, en una persecución, volca su patrulla y resulta lesionado o fallecido o muerto una persona en ese accidente de tránsito. Entonces veamos, va a haber una investigación penal por el homicidio, de acuerdo al artículo 109 de la ley 599 del 2000. Claro que sí. Esa investigación penal es autónoma. Va a haber a la vez posteriormente una investigación civil, claro, para el resarcimiento de la indemnización por daños, perjuicios y por todo lo que ocasionó esa muerte de esa persona. Civil, ya irían dos. Ahora, administrativamente se apertura una investigación para la restitución del bien o para que el Estado recupere ese bien. Es una investigación administrativa. Y 4, sería la investigación disciplinaria para determinar si usted dentro de ese comportamiento transgredió deberes, obligaciones o incurrió en una prohibición o en una incompatibilidad. Entonces, perfectamente, sin que se altere esa cosa juzgada, porque no tiene nada que ver, se le van a aperturar 4 investigaciones diferentes. A eso hace referencia a la autonomía de la acción disciplinaria. Vamos a ver entonces el tercer principio, artículo 3, que es el de legalidad. Y vamos a hacer bastante énfasis en legalidad porque dice textualmente, el personal destinatario de esta ley será investigado y sancionado por conductas que estén descritas como faltas disciplinarias en la ley vigente al momento de su realización. Aquí vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, ahorita con la transición que va a haber con la ley 1952 del 2019, es necesario determinar qué conductas recogía la ley 1015, la ley 734, acuérdense ustedes, ¿y por qué la menciono? Porque las conductas disciplinarias que no estaban enmarcadas en la ley 1015, existía un artículo que es el 37 y los invito a leerlo, que hablaba de una remisión o de otras faltas y se remitía a la ley 734, porque ley 734 es el Código Disciplinario Único para todos los servidores públicos en Colombia. Entonces, si no encontraba yo dentro de todo la clasificación de faltas leves, de faltas graves y de faltas muy graves, dentro de todo el listado del artículo 34, 35 y 36, gravísimas 34, graves 35 y 36 leves, si yo no encontraba la falta o la conducta dentro de esa, me voy al Código Disciplinario Único, ley 734. Entonces, lo importante es que tengan en cuenta que en el momento de la comisión de la conducta, usted esa falta, para que se le dé prevalencia a ese principio de legalidad, debió estar plenamente estructurada, plenamente diseñada, o dicho de otra forma, literalmente escrita, taxativamente enunciada en la norma. No se pueden inventar, entonces el operador disciplinario no se podría inventar una norma o una conducta la cual no esté contemplada ahí. Por eso más adelante verán ustedes la importancia de generar ese conocimiento de cada una de las faltas y poderlas ajustar dentro de faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves. ¿Por qué? Porque usted debe ser consciente que existe toda una clasificación y todo un listado de faltas en las cuales usted se puede ver inmerso como funcionario de la Policía Nacional. Por ende, el conocimiento de esas faltas disciplinarias lo hace de cierta forma disuadir y prevenir incurrir en ellas. Muchos compañeros han estado inmersos en conductas disciplinarias simplemente por ignorancia supina, porque yo no sabía. Y al operador disciplinario no se le puede llegar a decir, qué pena, es que yo no conocía esa falta. ¿Por qué? Porque el desconocimiento de la norma no lo va a eximir de responsabilidad. Y eso es un principio del derecho civil, por ahí en el artículo 9, que se trasladó en forma general a esa frase que les acabo de decir. Pero en sí, ese artículo 9 dice que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa.
Luego, entonces los invito a que ustedes materialicen este conocimiento importante no solo para un curso de ascenso, sino también para su vida profesional y en adelante todo lo que va a venir en su devenir institucional. Entonces, ya una vez abarcado el artículo tercero de legalidad, vamos a pasar al cuarto, que es una categoría especialísima, única del derecho disciplinario, que es la ilicitud sustancial. En cuanto a la ilicitud sustancial, podemos decir, según el artículo cuarto, que es la conducta de la persona destinataria de esta ley será contraria a derecho cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna, cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. ¿Qué quiere decir esto? Y les decía que es una categoría especialísima del derecho disciplinario porque no lo van a encontrar ni en el derecho administrativo, aparte del disciplinario, no lo van a encontrar en el derecho penal, en el derecho civil, porque es única y exclusivamente una categoría jurídica del derecho disciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas conductas que se materializan y pueden ser, les coloco un ejemplo, el llegar tarde es una infracción disciplinaria, si llega tarde reiteradamente, sí, claro, hay afectación del deber funcional, si usted llegó tarde un segundo, a la diferencia de, hay afectación al deber funcional si usted llegó tarde porque el servicio comenzaba a las 7 y usted se presentó fue a las 7 de la noche. Claro, entonces, ¿cuándo hay afectación del deber funcional? Cuando esa conducta que usted haya cometido afecte su deber funcional, es decir, que ponga en riesgo todo el servicio público que tenía usted a su cargo. Un ejemplo, imagínense ustedes un piloto y una azafata. La azafata se quedó dormida y es una funcionaria. Pero el piloto, digamos que también se quedó dormido y es también otro funcionario. Por derecho a igualdad, ambos deberían tener la misma sanción o el mismo reproche disciplinario si fueran funcionarios públicos. Pero imagínense el grado de connotación que tiene que la azafata se quede dormida, el grado de afectación al deber funcional que la azafata se quede dormida a que el piloto se quede dormido. Notarán ustedes entonces la gran diferenciación que hay en cuanto a ese deber funcional. El deber funcional del piloto es supremamente más importante que el de la azafata, aunque parecieran casi iguales, pero pues imagínense con 5 minutos con que se duerma el piloto, eso es imperdonable. Mientras que la azafata me va a afectar es que no va a repartir los refrigerios dentro del avión. O sea, esa afectación funcional es diferente. Y así sucede en el derecho disciplinario. Se gradúa esa afectación funcional de acuerdo a la afectación del servicio. Por lo tanto, una persona que llegue un minuto retardado al servicio está inmerso dentro de una falta disciplinaria, pero por falta de ilicitud sustancial no sería sancionado. Entonces vamos a pasar al quinto artículo quinto, que nos habla del debido proceso. El debido proceso, como ustedes lo han estudiado en el derecho penal, está concebido en el artículo 29 de la Constitución Política, y ese debido proceso en materia disciplinaria recoge casi todas esas premisas fundamentales del artículo 29. De hecho, es un derecho fundamental. El debido proceso disciplinario nos menciona que el personal destinatario de este régimen, o sea, del de la ley 1015, de este régimen, será investigado conforme a las leyes preexistentes a la falta disciplinaria. Entonces vamos a sacar la primera premisa, leyes preexistentes. La segunda, entonces, sería ante un funcionario con atribuciones disciplinarias previamente establecido. Vamos a hablar ahí de competencia. Es competente el funcionario que fue nombrado para desempeñarse como jefe de control disciplinario. Posteriormente, observando las garantías contempladas en la Constitución Política y en el derecho sustantivo, es decir, no solamente las contempladas en la Constitución, todas las garantías que establece a lo largo de la Constitución Política de Colombia, sino también de la misma Ley 15. Estamos haciendo referencia a los principios y a todas las garantías, por ejemplo, en el tema
probatorio, el de contradicción, el de la carga de la prueba y otros que se pueden dar en ese momento. Todo lo que sean garantías a beneficio del investigado o procesado está inmerso dentro de ese debido proceso. Continuamos entonces con ese debido proceso. Nos habla también que la finalidad del proceso disciplinario del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre la prevalencia va a ser hacia el orden justo dentro de ese Estado social de derecho que es nuestro Estado. Constitucionalmente se establece que la prevalencia es la justicia. Más adelante veremos o explicaré lo que hace referente a esa presunción, a esa culpabilidad y a otros derechos que están enfocados es a esa imparcialidad a la hora de investigar. Es descubrir la verdad real, la verdad procesal, no necesariamente porque se aperture o se inicie una investigación o una indagación preliminar es porque va a resultar usted sancionado, no siempre. Siempre la prevalencia de la justicia va a estar por encima de otro. De hecho, por eso está como derecho fundamental dentro de ese debido proceso que hace parte de los principios o normas rectoras del derecho disciplinario. Pasemos entonces, después de este debido proceso, a la resolución de la duda. Y en cuanto a la resolución de la duda, pues ustedes ya se imaginarán a qué hace referencia. Entonces, cuando hablo de resolución de la duda, no es otra cosa que en el proceso disciplinario, toda duda razonable se resolverá a favor del investigado o disciplinado cuando no haya modo de eliminarla. A esto también se le conoce como el indubio prodisciplinado. Esa duda debe ser siempre resuelta a favor del investigado, no a favor del Estado. Si hay una investigación contra un funcionario porque de pronto cometió un acto irregular, pero dentro de la investigación surgió una duda y no ha habido modo de eliminarla, entonces yo digo, ¿le creemos a la administración o al informe que pasó el oficial contra el subalterno? ¿O le creemos al subalterno, pero hacia quién se inclina la balanza? Pues hay un principio general del derecho que dice, en penal especialmente, que es mejor dejar libre un posible culpable que no meter a la cárcel a un posible inocente. Bajo estas premisas, entonces, siempre ese principio va a estar enfocado a que las dudas siempre se van a resolver tanto en derecho disciplinario como en el penal a favor del investigado, en este caso a favor de esa persona procesada disciplinariamente. Continuamos entonces con otro que está muy ligado, que es la presunción de inocencia. Entonces, en la presunción de inocencia, y ya vamos en el artículo 7º, nos habla que el destinatario de esta ley, de la ley 1015, a quien se le atribuye una falta disciplinaria, se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Le repito, se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Esto no es nada más ni nada menos que siempre en todo el derecho sancionador del Estado, siempre la persona se le debe llamar presunto, desde el contravencional de tránsito, presunto contraventor, desde presunto responsable en la parte penal y en el disciplinario no es la excepción. Es presunto, siempre se va a ver cuando ustedes miren una indagación, una investigación, siempre se va a tratar de presuntamente cometió, al parecer estuvo inmerso, siempre van a haber unas palabras, unos sinónimos que lo que están defendiendo es la presunción de inocente. Usted es declarado culpable cuando ya haya un fallo debidamente ejecutoriado. ¿Qué quiere decir eso? Ejecutoriado es que usted haya quedado notificado y haya aceptado o no haya renunciado a esos recursos de ley, o ejecutoriado porque se interpuso los recursos de ley
y en segunda instancia confirmaron o no la decisión. Esos son fallos debidamente ejecutoriados. Cuando una vez notificado usted no, en el término establecido, usted no ejerce su derecho a los recursos que tiene, como el recurso de reposición o apelación, o en el caso de que ya haya una manifestación de ese segundo superior, de esa segunda instancia, que lo haya declarado sancionado como tal, haya confirmado el fallo de primera instancia, que en sí termina siendo uno solo. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de la presunción de inocencia. Pasaríamos entonces a otro principio, que es el de gratuidad. Como su nombre lo indica, esto no necesita mayor explicación. El principio de gratuidad, que es el artículo 8, dice o hace referencia a que ninguna actuación procesal causará erogación a quienes intervengan en el proceso, salvo, obviamente, las copias que usted llegue a solicitar para ejercer su defensa. Generalmente, cuando usted va a contratar un profesional del derecho, lo primero que le dice es: tráigame las copias del proceso, o dentro de esa erogación que se produce de los pagos de honorarios está incluida las copias del proceso. Pero sería lo único que le pueden cobrar. No le pueden cobrar ni siquiera, porque si usted no tiene los recursos económicos para contratar un abogado de confianza, el Estado le va a delegar alguno, y eso no tiene ninguna erogación o cobro posible. Este sería entonces el de gratuidad, y continuamos con el artículo 9, que es el de ejecutoriedad. Pues se menciona que el destinatario de la ley disciplinaria, cuya situación se haya decidido mediante fallo ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza vinculante, proferidos por autoridad competente, no será sometido a una nueva investigación y juzgamiento disciplinario por la misma conducta, aun cuando a esta se le dé denominación distinta. Esto también se podría llamar cosa juzgada. Ese principio de ejecutoriedad quiere decir que por los mismos hechos, en la parte disciplinaria no se podrá dar apertura a una investigación disciplinaria, así se le esté dando una denominación distinta, pero si son los mismos hechos, no es posible. Esto hace alusión al principio de ejecutoriedad, que en derecho penal se denomina cosa juzgada. Vamos a pasar entonces al artículo 10, y es el de celeridad. Es importante este principio, en el entendido que si en una institución jerarquizada donde usted pretende ir escalando, ir ascendiendo como lo están ustedes en este momento, ese principio de celeridad es muy importante, porque si usted, cuando ingresó a la policía, en el primer año le iniciaron una investigación, y resulta que esa investigación se va postergando y se va postergando, y va a ser contrario a esa celeridad, pues puede durar, imagínense, 5 años investigado. No, la idea es que bajo ese principio de celeridad se agilicen todas las acciones para que usted pueda resolver rápidamente eso, y después no tenga un inconveniente a la hora de ascender. Bajo este principio de celeridad, entonces, celeridad del proceso, se menciona que el funcionario con atribuciones disciplinarias impulsará oficiosamente la actuación disciplinaria y cumplirá estrictamente los términos previstos en la ley. Entonces, de ahí se divide en dos cosas. Primero, impulsará oficiosamente, quiere decir que a motu propio, él adelanta todas las acciones, no va a esperar a que se lo solicite el investigado, o no va a esperar a que se lo solicite el abogado defensor. No, él, dentro de sus deberes, tiene la obligación de agilizar ese proceso oficiosamente. A eso hace referencia. Y la otra es que debe cumplir unos términos en la ley. Por ejemplo, en la indagación preliminar, ¿cuánto tiempo tiene para adelantarla? Ok, esos 6 meses que ustedes estuvieron pensando, esos 6 meses de la indagación preliminar son términos perentorios. Eso quiere decir que el funcionario no se puede pasar de los 6 meses para celebrar todas las actividades o todas las actuaciones dentro de esa indagación preliminar. Si se pasa de los 6 meses, eso sería un objeto de nulidad por extralimitar el tiempo que ya está ordenado en la ley. Bueno, entonces vamos a pasar al último principio
que vamos a estudiar el día de hoy, que es el artículo 11 y nos hace referencia a culpabilidad. Según la ley 1015 del 2006, el principio de culpabilidad, según el artículo 11, determina que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas son sancionadas a título de dolo o culpa. Y pensarán ustedes qué diferencia hay entre esa responsabilidad objetiva y una responsabilidad subjetiva. Pues queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. ¿En qué parte del derecho colombiano hay responsabilidad objetiva? En todo el tema contravencional. Cuando usted en materia de policivo o en materia de tránsito comete una infracción, una contravención, esa responsabilidad es objetiva. ¿Por qué? Porque la objetividad hace referencia simplemente a la materialización del hecho y consecuentemente al establecimiento de su responsabilidad. Es decir, usted se pasa un semáforo en rojo y lo van a sancionar posteriormente de la audiencia por pasarse un semáforo en rojo. En ninguna parte dentro de esa responsabilidad objetiva le van a decir usted actuó con dolo o actuó con culpa. No, señores. Cuando se habla de responsabilidad objetiva es simplemente hay una comisión de una infracción o de una contravención y aquí hay una sanción. No tengo nada más que hacer. Mientras que el derecho disciplinario debe ser una responsabilidad subjetiva, es decir, se tiene que analizar ese fenómeno de la culpa y el fenómeno de la culpa está dado a determinar si usted actuó con dolo o culpa. Dolo porque tuvo la intención de realizar eso y lo materializó y lo llevó a un feliz o a un término. Eso es dolo. Y la culpa se erigiría de una ignorancia supina, de un desconocimiento de las normas de obligatorio cumplimiento, que más adelante podríamos explicar cuáles son las modalidades de culpabilidad o cuáles son esas partes que se insertan a la hora de adecuar esa conducta no solo típica, sino culpable. Es dolo y culpa. Por ahorita vamos a dejar este tema acá y posteriormente continuaremos con los otros 10 principios a partir del artículo 12 hasta el artículo 21. Entonces, que tengan ustedes un excelente día y no se olviden que todos los días nos debemos preparar no solamente para un proceso de ascenso, sino nos debemos preparar para la vida misma. No nos podemos acostar un solo día sin aprender algo nuevo. Siempre dentro de esa profesionalización debemos estar constantemente leyendo, constantemente aprendiendo y se aprenden también de los errores. Uno debe aprender cosas malas para no hacerlas y cosas buenas para seguirlas practicando. Que tengan ustedes un feliz día. Bendiciones.